Bueno, muy buenas, buen día. Eh, bueno, ¿cómo han estado? El día de hoy vamos a trabajar sobre pues los últimos temitas del capítulo 1 del libro de geometría del profesor Bennett. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un pequeño repaso sobre qué es un ángulo. Entonces, bueno, básicamente bueno, este es un concepto que yo sé que ustedes manejan desde el colegio, pero pues hagámosle un pequeño repasito como para refrescar. Entonces, un ángulo para nosotros, ¿qué va a ser? Pues es una figura formada entre dos rayos. Bueno, pueden ser rayos, pueden ser segmentos, pueden ser rectas, pueden ser lados, en fin. O sea, básicamente tú necesitas dos líneas rectas o parte de la línea recta, que puede ser un rayo, puede ser un segmento, etcétera. Y ellos deben tener un punto en común, ya sea un punto común de corte o un punto común de donde nacen esos rayos o ese segmento o donde se cortan esas rectas, en fin. Entonces a ese punto se le va a denominar vértice y a los segmentos o rayos o rectas que lo forman se van a llamar los lados que forman al ángulo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, bueno, otra cosita que es importante es que pues la notación usual es que se utiliza el símbolo de ángulo, que básicamente es como una formación que representa un angulito, o este, que también se utiliza mucho en diferentes libros. Y en el libro que estamos siguiendo, cuando tenga un símbolo de ángulo y una S, lo que va a representar es el plural, o sea, ahí estamos hablando de ángulos, ¿ok? Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y cómo se puede representar? Bueno, yo aquí les hice tres dibujitos para entender un poquito esto. Entonces realmente para los ángulos se puede hacer de muchas formas. Primero, se puede identificar, bueno, si estamos hablando de que este es el lado AB, este es el lado AC, ¿verdad? Entonces el ángulo que se forma entre esos dos lados, pues sería este que está acá, ¿no? Entonces vamos a ponerle un nombrecito. Entonces este angulito, uno lo podría llamar así, el ángulo ABC, indicando el orden en los que se conectan los puntos que forman ese ángulo. Básicamente aquí estamos partiendo desde, bueno, puede ser ABC, pero también a veces si somos más canzones tendría que ser así. BAC o CAB, o sea, vamos en este orden, BAC, para indicar que estamos formando esa unión de puntos. O sea, empezamos desde B, nos vamos hasta A y luego juntamos a C. Entonces, BAC. También se podría indicar como el ángulo CAB viéndolo de abajo hacia arriba. Realmente no hay un orden en específico para hablar de ángulos. Bien, entonces usted se puede ir desde C, conecta A y de A conecta B. ¿Ok? Entonces CAB. Entonces se podría nombrar de esas dos formas. La otra forma es que se puede utilizar el mismo vértice para indicar el ángulo. Entonces, por ejemplo, si este es el vértice A, ¿no? O sea, este sería el vértice de ese ángulo que tenemos en rojo, que es el mismo de la otra parte, podemos utilizar una letra minúscula asociada para identificarlo. Entonces yo podría identificarlo como el ángulo A minúscula y también podría identificarlo como el ángulo A, denotando que A es el vértice. O sea, cuando solamente se pone un punto, se está indicando que es el vértice. Entonces, usualmente en este tipo de ejercicios se pueden utilizar letras minúsculas o también se pueden utilizar letras griegas. Por ejemplo, teta. Yo creo que ustedes en el colegio de pronto utilizaron teta, alfa, beta, bla, bla, bla. Entonces, una forma también de identificar ángulos es usando letras minúsculas del alfabeto español. Bueno,
español o el alfabeto normal y también O del alfabeto griego. ¿Ok? Entonces, esto se los quiero dejar acá como en una nubecita para que tengan en cuenta eso. O sea, podría uno hablar de muchas formas. Que no se les haga raro que el libro a veces defina los ángulos así, digamos, indicando 3 puntos, que serían los 3 puntos desde donde se conecta para formar el ángulo. B a C o C a B para indicar ese ángulo. También se le puede dar un nombre, por ejemplo, podríamos llamarlo A minúscula, teta, alfa, beta, bueno, en fin. Y el otro es indicando solamente el vértice. Entonces, si este es el vértice de ese ángulo, pues lo podemos llamar el ángulo asociado a ese vértice. ¿Ok? Entonces, esas son las dos formas clásicas, bueno, las tres, perdón, formas clásicas en que se trabajan ángulos. Bueno, ¿de qué maneras se pueden medir los ángulos? Bueno, ustedes también en el colegio yo creo que utilizaron muchas formas de medir ángulos. Recuerden que la medición del ángulo básicamente lo que está asignando es cuánto mide la abertura que se forma entre los dos lados que forman el ángulo, ¿ok? Entonces, una forma clásica o la que más se utiliza es utilizando la notación de grados. Básicamente, ¿los grados de dónde nacen? Bueno, tomamos toda una circunferencia o una vuelta completa y la dividimos en 360 partes. Y cada aberturita pues representa un grado, ¿ok? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero pues recuerden que esto es más repaso que cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que calcular el valor de ese ángulo, usualmente se utiliza un transportador, ¿no? Entonces, usualmente se utiliza un transportador. Y este ángulo precisamente pues es un ángulo importante que es el ángulo de 45 grados. Si usted lo hace con un transportador se va a dar cuenta que esa medida debe valer aproximadamente 45 grados. ¿Ok? Bueno, la otra forma son los radianes. Esta unidad de medida es bien importante porque es la que se utiliza cuando queremos tomar al ángulo como un número real. Y ustedes dirán, profesor, ¿cómo así? Bueno, resulta que cuando ustedes vean cálculo, que creo que algunos de ustedes ya lo está viendo, cuando ustedes trabajan su calculadora, por defecto debería usted trabajar su calculadora en radianes. Y si usted tiene, por ejemplo, un valor en grados, usted tendría que convertirlo en radianes para poderlo trabajar en un problema de cálculo cuando estamos trabajando, por ejemplo, máximos, mínimos, etc. ¿Ok? Una cosa importante sobre los radianes es que cuando estemos utilizando, bueno, como les decía, funciones trigonométricas o incluso fórmulas para calcular cositas relacionadas a círculos o circunferencias. Por ejemplo, para calcular el área de una sección circular, para calcular la longitud de una curva dentro de un círculo, ¿ok? O esa es la longitud de arco, también se le denomina. Entonces, para esas fórmulas uno necesita que los ángulos estén en radianes. Las maneras clásicas en que se trabajan esas conversiones es que 180 grados va a representar pi radianes y o 360 grados equivale 2 pi radianes. Es decir, media vuelta es pi radianes, que 180 grados, pues ahorita vamos a ver que eso es un ángulo llano o un ángulo recto, perdón, un ángulo entero, creo que se le dice aquí en el libro. Bueno, un ángulo llano, un ángulo de 180. Y 360 pues es dar toda la vuelta completa. Entonces, en radianes, toda la vuelta completa se define que esos son 2 pi radianes. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y eso para qué importa o qué hacemos? Bueno, ya nos dimos cuenta que este ángulo es 45 grados. Pero ustedes me podrían decir, oye, ¿y cómo lo vemos en radianes? Bueno, pues la forma más fácil es hacer esto. 45 grados es el ángulo que quiero convertir. Entonces ustedes van a multiplicar por el factor de conversión que quieran. Ustedes dirán, ¿cuál factor de conversión? Bueno, por aquí habíamos dicho que 180 grados es pi radianes o 360 es 2 pi. Puede usted utilizar cualquiera de los dos, no importa. El que se acuerde usted lo puede usar.
Entonces, ¿cómo se utiliza ese factor de conversión? Bueno, como yo quiero cambiar a radianes, pues primero voy a poner los radianes de la conversión que voy a usar. Por ejemplo, yo puedo decir que esto es 2pi radianes, pero 2pi radianes equivale a 360 grados. ¿Ok? Entonces aquí pues lo único que tenemos que hacer es mirar la simplificación y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, lo que ocurre acá es que, bueno, aquí pasa algo muy parecido a lo que pasa en física. Grados se van con grados. Y podemos mirar cuánto es 45 entre 36. Que si sacamos, bueno, si lo simplificamos, esto se puede simplificar en 1 y esto se puede simplificar en 8. O sea, te va a quedar 1/8. Y luego este 2 se puede simplificar con este y te queda un 4. Y fíjense que a la final nos va a dar pi cuartos de radian. O sea que si vemos 45 grados, que era el ángulo que está aquí arriba, en grados es 45, pero en radianes es pi cuartos de radian. Aunque usualmente los radianes, como se trabajan como números reales, no se escribe la unidad. O sea, si ustedes le dicen, mira, el ángulo es esto y no tiene unidades de medida, se supone que está en radianes. ¿Ok? O sea, yo les puedo decir a ustedes, oye, mira, mi ángulo teta es 3.4. Si lo escribo así y no indico grados ni otra cosa diferente, por defecto uno debe entender que esto está en radianes. Entonces tengan mucho cuidado porque a pesar de que se utilicen mucho los grados, por defecto si ustedes tienen un ángulo y no le ponen la unidad, quiere decir que está en radianes. Entonces tengan mucho cuidado con eso. ¿Ok? Pero bueno, este era un ejemplito como para entender un poquito más. Bueno, la otra forma clásica es la de grados, minutos y segundos, que este es un método que busca precisión, ¿ok? Y se utiliza mucho, por ejemplo, en todo lo relacionado a astronomía o navegación marítima. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso por qué? Bueno, porque es que si ustedes están navegando, por ejemplo, o si están haciendo una carta del cielo, pues ustedes deben ser muy precisos a la hora de identificar la posición de una estrella o la posición, por ejemplo, de algún punto o algún faro, por ejemplo, si ustedes están en un barco. ¿Ok? Entonces eso era lo que se hacía antes. Bueno, ahorita pues yo sé que la tecnología ha avanzado mucho y pues no creo que ahorita los barcos necesiten un navegador. O sea, una persona que se encargaba en hacer esas mediciones. Pero esa es la motivación real de la notación de grados, minutos y segundos. Pues no vamos a hacer un ejemplo de esto porque por el momento no lo vamos a usar. Creo que vamos a utilizar solamente grados por el momento o máximo radianes. Y los factores de conversión, como para recordar, es que un grado son 60 minutos. Recuerden que esta notación es de minutos. Y un minuto pues son 60 segundos. Entonces esta es notación de segundos. ¿Ok? Entonces no nos vamos a matar pues tanto con la conversión por ahora. Ok, y aquí hay una cosa interesante y es que, por ejemplo, como les comentaba, a veces en navegación es importante identificar dónde queda, bueno, el norte, el sur, el este y el oeste, perdón. Pues como este libro es una traducción de un libro en inglés, pues por eso es que aparece West, East, North and South, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta que siempre estos ángulos, cuando ustedes le digan noreste, ustedes van a medir el ángulo desde este eje hacia este. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes 30 grados noreste. Entonces, 30 grados noreste, pues básicamente vamos a medir 30 grados desde el norte hacia el oeste. ¿Ok? Entonces, esa es una forma bien interesante. Estos serían 30 grados noreste. ¿Ok? Porque van del norte al este. Pero también hay una forma, pues en la traducción al español,
que a veces se le dice norte del este o norte del oeste, y esa es una traducción que cambia completamente la forma. Yo aquí estoy hablando de noreste, este, sudeste, eh, noroeste, etcétera. O sea, esa notación. Porque también hay libros donde utiliza otra que es parecida pero no igual, que dicen por ejemplo del norte del este o del este del norte, cosas así que la verdad lo que hacen es confundir más a la gente. Pero bueno, aquí pues utilicé una imagen que aparece de una brújula pues para que entiendan cómo se miden usualmente esos ángulos, pues sin inventarse uno cosas raras. Por ejemplo, otro ángulo acá interesante sería este, la medición de aquí a acá. Ustedes dirán, bueno profesor, ¿y ahí es 330? No, por ejemplo, si yo lo voy a medir desde el norte hacia el oeste, pues esto de acá serían 30 grados también, porque miren que solamente se movió 30, pero sería noroeste o northwest. Northwest. ¿Listo? Entonces, de nuevo, ustedes tienen que tener mucho cuidado con las cositas que leen, y además también pues también dependería mucho de lo que diga el libro. Si el libro les define alguna otra cosa rara, pues serían 30 grados noroeste, ¿ok? Porque nos movimos 30 grados desde el norte hacia el oeste, ¿ok? Bueno, entonces pues no molestemos más. Bueno, luego clasifican los ángulos dependiendo de su medida. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, bueno, un ángulo agudo. Un ángulo agudo es un ángulo que mide menos de 90 grados. Recuerden que 90 grados es... Voy a ponerlo acá con colorcito como para identificarlo. Este sería el ángulo. Bueno, estos serían los lados, el vértice. Y este sería el ángulo que en este caso estamos identificándolo como un ángulo agudo. Es un ángulo que es más pequeñito que 90 grados. ¿Ok? Luego me definen ángulo recto. Bueno, ángulo recto pues básicamente es un ángulo que mide 90 grados, que sería el ejemplo acá este. Este sería el ángulo de 90 y usualmente se pone aquí como una esquinita derecha para indicar que es un ángulo recto. Entonces este es un símbolo para identificar que es un ángulo recto. Luego viene la definición de ángulo obtuso, que es un ángulo que mide más de 90, pero menos de 180. Es decir, si ustedes se acuerdan cositas de trigonometría, quiere decir que está en el segundo cuadrante. Pero pues bueno, no nos matemos tanto la cabeza. Es un ángulo que es más grande que 90, pero no es más grande, o sea, es más grande que 90, pero más pequeño que 180. Entonces, en este caso, el ángulo obtuso es este ángulo que se forma acá. Bueno, aunque espérate que se me olvidó poner acá una cosita. Este sería el ángulo de 90 grados. El ángulo obtuso, pues sería en este caso toda esta abertura que va de aquí a acá. Y ese es el ángulo B que lo están llamando ahí en el libro. Ahora, ángulo derecho rectilíneo. Bueno, realmente no solamente se le dice así, sino que también se le puede llamar ángulo llano. Bien. O también hay libros, de pronto cuando usted vio trigonometría, que también se le dice ángulo plano. Pero pues en este libro le dicen ángulo derecho rectilíneo, pues bueno, digámosle derecho rectilíneo. Y es el que mide 180 grados. Es decir, en este caso sería este ángulo que está acá formado. El vértice, miren lo que está aquí en B. Voy a dibujar un poquito los vértices para verlos. El vértice A, por aquí está el otro vértice. Bueno, lo voy a poner con negro como para verlo mejor. Estos son los vértices de esos ángulos. Y miren que el vértice del ángulo derecho o el ángulo llano o el ángulo plano o el ángulo rectilíneo está en la mitad y básicamente es la abertura completa, ¿no? Es como si tuviéramos dos lados que viven en una misma recta. Y eso es realmente lo que ocurre cuando hay un ángulo derecho o un ángulo rectilíneo. Entonces, este sería el ángulo de 180 grados. Y la notación clásica para un ángulo de 180, pues si 90 es como un recuadrito que se forma, acá uno forma el rectángulo completo
para indicar que es un ángulo de 180. O un ángulo derecho o un ángulo rectilíneo. Es un ángulo derecho o rectilíneo. Y un ángulo reflejo, pues básicamente es un ángulo que vive en el tercer o en el cuarto cuadrante. ¿Bien? Y ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, déjenme un momentito y ya les digo. Bueno, por ejemplo, aquí el ejemplo del ángulo reflejo sería este ángulo que está acá. ¿Bien? Y ese ángulo, pues, ese sería un ángulo que vive en el tercer cuadrante si ustedes son canzones o canzonas. Y ustedes dirán, ¿y por qué, profesor? Bueno, acá lo que pasa es que este es el ángulo de 90 grados, ¿no? O sea, por aquí hay una línea vertical. Y ahí lo que estamos diciendo es que el ángulo estaría en el tercer cuadrante, para verlo un poquito mejor. Si fuéramos canzones y quisiéramos otro ejemplo de un ángulo reflejo, pues podría ser algo así. Por acá, pero por aquí abajo. Porque es que el libro solamente hace un ejemplo de ángulo reflejo, pero uno podría decir, ah, entonces solamente son los que viven en el tercer cuadrante. No, para que sea ángulo reflejo también podría vivir en el cuarto cuadrante, porque me está diciendo que está entre 180 y 360. Y 360 pues es toda la vuelta. Entonces este ángulo sería todo esto que está acá hasta aquí. Y este llamémoslo el ángulo de grados, están diciendo ahí. Y este sería pues otro ejemplo de un ángulo reflejo. Aunque pues realmente esa definición de ángulo reflejo uno casi no la utiliza. En especial cuando está trabajando triángulos. Porque resulta que los triángulos, bueno, más adelante va a haber un spoiler, pero en los ángulos rectángulos solamente nos van a importar los ángulos que sean más pequeños que 180. O sea, o ángulos de más de 180, la verdad no nos interesan tanto. ¿Ok? Entonces, esos serían dos ejemplos de ángulo reflejo, ángulo derecho. Ven y le ponemos el colorcito para que nos acordemos de dónde fue que salió. Ángulo reflejo. Ángulo derecho, rectilíneo, llano, plano, como le quiera decir. Pero pues aquí en el libro le dicen de derecho rectilíneo, pues vamos a respetar eso. El otro es el ángulo obtuso. El otro es el ángulo recto, que es el que está en rojito. Y el último, que es el ángulo agudo, que estaría aquí en naranja. Perfecto. Entonces, este es un bello repaso de los tipos de ángulos que uno usualmente manejaba desde el colegio, pero pues quería hacerles el pequeño repasito. Ok, vamos con lo otro. Entonces, bueno, aquí se vienen otras definiciones interesantes. Y acá me dicen, bueno, vamos a definir qué es un ángulo congruente. Pues básicamente un ángulo congruente son dos ángulos que miden lo mismo. Bueno, aquí hablan del mismo número de grados, pero realmente recordarán ustedes que uno puede hablar de radianes, de grados, minutos o segundos. Realmente tienen que medir lo mismo en la misma unidad. O sea, uno aquí podría incluso extender esto, el mismo número. Acá podríamos como tachar esto y decir, por ejemplo, en una misma unidad de medida. Por ejemplo, si estamos hablando de radianes, pues dos ángulos son congruentes cuando miden lo mismo en radianes. Pero bueno, podríamos hacerle como esa corrección, pero pues bueno, si lo quiere hacer con grados no pasa nada. Pero de nuevo, no solamente es cierto con grados, sino que con cualquier unidad de medida, o sea, que sea la misma unidad de medida para los dos ángulos. Entonces, acá que lo que me están diciendo, si la medida del ángulo A y la medida del ángulo B son iguales, entonces se dice que los ángulos son congruentes. Entonces tengan mucho cuidado porque cuando hablemos de congruencia no estamos diciendo que sean el mismo ángulo y ya les voy a explicar eso. Este símbolo se denomina congruencia. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado con este símbolo, niños y niñas, porque a veces uno piensa que congruencia quiere decir que es lo mismo. Y no, o sea, en términos generales no, y ustedes me dirán, ¿y por qué no? Bueno, porque es que miren que si ustedes dibujan este ángulo A y este ángulo B, ellos no están uno encima del otro,
ellos están como separados, ¿ok? O sea, uno está dibujado en esta zona y el otro está dibujado en esta zona. Como están dibujados en zonas distintas, pues en teoría no pueden ser los mismos ángulos porque no tienen los mismos lados ni el mismo vértice. O sea, fíjense que estos dos puntos, el punto A está por aquí, el punto B está por acá. Para que sean el mismo ángulo, debería estar uno encima del otro. O sea, el primer lado encima del otro lado. ¿Bien? O sea, para poder ser canzones y decir, oiga, sí, son exactamente los mismos ángulos. Porque tendrían como los mismos puntos o los mismos lados y el mismo vértice. Bueno, realmente se pide como mínimo es que sea el mismo vértice y que tengan como la misma inclinación. O sea, que los lados que lo generan vivan en una misma recta. Pero pues no quiero meterme tanto con eso. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo aquí lo que puedo decir es que el ángulo A pues es diferente al ángulo B. ¿En qué sentido? Pues ya que A y B son vértices distintos. Como les decía, el A es este punto en azul y el B es otro punto que, por ejemplo, pongámoslo en rojo. A pesar de que los ángulos como tal no sean el mismo, yo sí puedo decir, pero es que los dos en este caso son ángulos rectos. Entonces, ahí no estamos hablando del ángulo, sino que estamos hablando es de la medida del ángulo. Entonces voy a correr esto aquí un poquitín. Y acá podemos decir, pero la medida del ángulo A, es que la medida es otra cosa, porque es cuánto mide. La medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B, y en este caso, pues las medidas valen 90 grados. Por tanto, el ángulo A es congruente al ángulo B. Ok, entonces tengan mucho cuidado porque creo que también el concepto de congruencia lo trabajamos con lados. Que ustedes pueden tener dos lados que pues no representen el mismo lado como tal, pero que sí midan igual. Entonces tengan en cuenta que la congruencia es eso, que ustedes pueden tener dos elementos que estén en posiciones distintas o en lugares distintos en el espacio, pero que midan lo mismo. Entonces ya con eso se dice que son congruentes. ¿Ok? Bueno, ¿qué es una bisectriz? Bueno, la bisectriz es una línea que divide un ángulo en dos partes iguales o en dos partes congruentes, o sea que la medida es igual. Y ustedes dirán, bueno, ¿y ahí cómo sé? Bueno, si ese es el ángulo A, esta línea D está dividiendo al ángulo. Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y ese símbolo que tiene como una lineecita encima qué quiere decir? Lo que quiere decir acá es que este ángulo que se formó es exactamente el mismo ángulo que se formó aquí abajo. Por eso es que se le pone como una línea para indicar de que los dos ángulos son iguales, o sea, miden lo mismo, perdóname. O sea, esos ángulos de ahí miden igual. ¿Ok? Entonces, si los dos angulitos o si estos dos pedacitos miden lo mismo, pues quiere decir que D dividió en 2 ese ángulo. Bueno, hay una cosa que debo contarles y es que en el libro le ponen la palabra bisector y no, realmente es bisectriz. Porque estamos en español. ¿Bien? Entonces, en este caso, la D sería la bisectriz. ¿Por qué César? Bueno, el segmento, podemos decir el segmento AD es bisectriz para el ángulo A. ¿Ok? Recuerden que uno le puede poner aquí el simbolito pues para acordarme que es el ángulo que se forma en el vértice A. Cuando uno pone solamente un punto, eso quiere decir. ¿Ok? Bueno, ¿qué son perpendiculares? Bueno, acá nos dicen que son líneas, rayos o segmentos que se intersectan formando ángulos rectos. Entonces realmente acá podríamos tener varios segmentos o rectas, porque es que miren que aquí la definición no la está dando en términos de líneas, rayos o segmentos. O sea, podrían ser muchas cosas. Ustedes miran, ¿cómo así? Bueno, fíjense que
yo acá podría estar hablando del segmento AB y estar diciendo que el segmento AB con el segmento AC pues son perpendiculares, porque ellos forman ángulos de 90 grados cuando se cortan. Ustedes miran, ¿cuáles ángulos de 90 grados? Bueno, este sería el primer ángulo de 90, este que está acá, y el otro ángulo de 90 es este que está acá. ¿Listo? Entonces acá podríamos decir, por ejemplo, que el segmento AB y el segmento ABCD, perdón, son perpendiculares. Porque los ángulos que se forman al cortarse son de 90 grados. Y ustedes me podrían decir, oiga profesor, ¿y no hay más casos en donde sean perpendiculares? Bueno, sí. También podrían haberse cortado así. Por ejemplo, que yo acá les haya dicho a ustedes que este es el punto D, que este es el punto C, que este es el punto B y A. Y en este caso, también los segmentos AB y CD son perpendiculares porque miren que los ángulos que se forman, pues todos son de 90 grados, ¿no? Y en este caso incluso hay más ángulos de 90 que se forman aquí abajo. Entonces, en este caso, bueno, los segmentos AB y CD son perpendiculares, ¿ok? Bueno, ¿qué es una mediatriz? Una mediatriz es un segmento, bueno, es una bisectriz realmente, es que ahí no sé por qué le ponen bisector, pero bueno, es una bisectriz que divide al segmento en dos, ¿ok? O sea, recuerden que el bisector, bueno, cuando lo definen bisector, pues es básicamente es un segmento que pasa o divide en dos al segmento dado, pero además de que lo divide en dos, o sea, cuando corta, divide en dos el segmento, también tiene que ser perpendicular. Entonces ustedes dirán, ¿cómo así? Eso está como rara esa definición. Bueno, imagínense que el segmento original es este, y vamos a llamarlo EF, como lo dicen acá, pero bueno, EF. Y ese es el segmento al cual le vamos a calcular la mediatriz, ¿ok? Entonces, lo primero que tiene que hacer la mediatriz es dividir en dos el segmento EF y fuera de eso, el segmento que lo divide, o la recta o el rayo que lo divide, debe ser perpendicular a EF en este caso. Entonces, este es el segmento GH. ¿Y qué podemos concluir en este caso? Bueno, aquí lo que podemos concluir es que GH, el segmento GH, es una bisectriz para el segmento EF. Y ustedes dirán, ¿y por qué bisectriz? Bueno, primero porque lo pasa por el punto medio, es decir, divide en dos pedazos iguales el segmento de F, y fuera de eso, ese segmento GH es perpendicular a EF. O sea, este pedacito mide lo mismo que este pedacito, porque recuerden que ese es el bisector. O sea, divide en dos el segmento EF, y fuera de eso, el segmento que lo divide en dos es perpendicular a EF, ¿ok? Eso es lo que quiere decir que sea una mediatriz. Fíjense que tiene que ser un segmento, o sea, la mediatriz no necesariamente tiene que ser así, dividirla y pasar el segmento al otro lado. También podría ser un segmento que solamente toca el punto medio y que sea perpendicular. Ok. Entonces estas son las definiciones adicionales respecto a ángulos y también respecto a segmentos, porque la mediatriz como tal se puede relacionar a segmentos como tal. Ok, vamos ahora con clasificación de triángulos, que de nuevo pues esto es algo que creería yo que ustedes han manejado desde el colegio, pero pues bueno, vamos a hacer el análisis acá. Entonces, primero vamos a mirar qué es un triángulo escaleno,
que aquí estamos identificando los triángulos por número de lados iguales. Un triángulo escaleno pues es un triángulo donde todos los ángulos, bueno, todos los lados son diferentes, o sea, miden distinto, ¿ok? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué pasa esto? Bueno, fíjense que por ejemplo este lado C no mide lo mismo que este lado B y tampoco mide lo mismo que este lado A. Vamos a ponerlo con rojo. Bien. Entonces, este triángulo o este ejemplo es un triángulo escaleno, ya que sus lados, bueno, ya que todos sus lados miden distinto. ¿Ok? Si ustedes fueran canzones podrían decir el segmento AB o la medida del segmento AB es diferente a la medida del segmento BC. Pero aquí ya estamos diciendo que ese lado o la longitud o la medida de ese segmento la estamos llamando A minúscula. Entonces acá estamos diciendo es que C es diferente de B y es diferente de A. Bueno, ¿qué pasa con un triángulo isósceles? Pues vamos a ver qué pasa con un triángulo isósceles. Y es que pues un triángulo isósceles es un triángulo donde dos de sus lados son iguales. Este era el escaleno, ahora vamos con el isósceles. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y quiénes son iguales o qué está pasando? Bueno, en este caso, los dos lados que son iguales, fíjense que el mismo libro le pone como un indicador para identificar quiénes son los lados iguales. Y ustedes dirán, ¿cuál indicador? Bueno, el libro nos está diciendo acá que si estos tienen el mismo símbolo, quiere decir que esas dos longitudes miden igual, ¿ok? Y el que mide diferente en este caso es B. Entonces, este es el lado más largo. Y en este caso hay dos lados que son iguales. Quiere decir que este triángulo es isósceles. Entonces, uno acá puede decir es un triángulo isósceles, ya que el lado C es igual al lado A, o sea, ellos miden lo mismo, ¿ok? Entonces hay dos lados iguales, es isósceles, se acabó. Y el último caso, que es cuando el triángulo es equilátero. Cuando decimos que un triángulo es equilátero, pues que todos sus lados son iguales. Entonces, si son todos los lados iguales, bueno, pues quiere decir que C mide lo mismo que A y A mide lo mismo que B. Entonces, de nuevo, el libro cuando identifica que algo mide igual, le va a poner una linecita para identificarlo. Entonces, me está diciendo que C, A y B son iguales. Quiere decir que este es un triángulo equilátero. Ya que A es igual a B es igual a C. O sea, los tres lados son iguales. Y más aún, fíjense que todo triángulo equilátero es isósceles. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque es que para que sea isósceles tiene que tener dos lados iguales. Y aquí no solo hay dos lados iguales, sino que hay tres. Entonces, pues en particular, todo triángulo equilátero es isósceles. ¿Ok? Entonces, otra cosa importante es que si el triángulo es equilátero, sus ángulos también son iguales. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de triángulos. Y pues miden 60 grados. ¿Ok? Después vamos a ver por qué es esto. Perfecto. Entonces, clasificación de triángulos. No, por número de lados, bien. Ahora vamos por tipo de ángulos, que también es otra forma en que se clasifican los triángulos. Entonces, el primer tipo de triángulo que vamos a ver, pues es el triángulo rectángulo, que yo creo que ustedes tuvieron muchos encuentros cercanos con este tipo de triángulos, principalmente en trigonometría en décimo. Y son triángulos que contienen un ángulo recto.
Entonces, la forma más fácil de identificar el triángulo rectángulo, pues es identificando si hay un ángulo recto, que ya les había dicho que este simbolito, que es como una cuña, que se pone en el triángulo, pues indica que es un triángulo recto. Entonces, es un ángulo recto, por lo tanto, sería un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes ven el ángulo recto. Bueno, por aquí se da la definición de ángulo obtuso, que es cuando uno de los ángulos es mayor de 90 grados, mayor de 90 grados, perdón. Ustedes dirán, bueno, este triángulo que está acá, ¿por qué me dicen que es obtuso? Bueno, fíjense que tiene un ángulo que es mayor de 90. O sea, puse esta línea vertical para identificar el ángulo de 90 y fíjense que este ángulo que está aquí excede los 90 grados. Entonces acá podemos decir el ángulo D o el ángulo EDF, si son canzones, es mayor a 90 grados. Por tanto, el triángulo es obtuso. ¿Ok? Y por otro lado, en la parte del triángulo agudo, bueno, pues un triángulo es agudo cuando todos sus ángulos son menores de 90. Fíjense que acá, todos estos angulitos que están acá, pues no son más grandes de 90 grados. Entonces, este triángulo es agudo, ya que todos sus ángulos internos son menores a 90 grados. ¿Listo? Entonces, de esa manera uno puede identificar los triángulos si es rectángulo, obtuso o agudo. Entonces, creo que estas definiciones ustedes ya las conocían, pero pues toca hacer el repaso. Bueno, vamos a ver qué es la bisectriz de un ángulo de un triángulo. Bueno, pues la bisectriz, como su nombre lo indica, pues es un segmento que divide a dos un ángulo del triángulo. O sea, como estamos ahorita parados en un triángulo, que es una figura de tres lados, pues se escoge un ángulo y se divide en dos ese ángulo, y a ese segmento que lo divide en dos se le dice o se le denomina bisectriz de ese ángulo. Ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y acá qué estamos haciendo? Bueno, aquí estamos tomando el ángulo donde el vértice está en B, y el segmento que acabé de dibujar, pues es el segmento que lo está dividiendo en dos. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque este pedacito es igual a este otro pedacito. Por eso es que sé que bisecta al ángulo B. Entonces podemos decir que el segmento BD es una bisectriz del ángulo B. ¿Listo? Y una cosa importante es que cuando bisecta al ángulo dado, o a un ángulo dado, pues el segmento usualmente se prolonga hasta que toque el lado opuesto del ángulo que se bisectó, ¿ok? Eso es lo que nos están diciendo acá, pero realmente pues si uno quisiera canzón, incluso hay libros en donde no piden eso y solamente se dice así. Por ejemplo, yo podría haberlo hecho en un pedacito más pequeño y haber dicho que este es el punto E, por ejemplo, y haber dicho que BE bisecta al ángulo B. Pero realmente pues vamos a seguir las indicaciones del libro, como les digo, pues vamos a decir que listo, que si bisecta el ángulo debe seguir hasta cortar el otro lado opuesto, hasta el lado opuesto. ¿Ok? Bueno, ¿qué es la mediana? La mediana de un triángulo, ven y vamos acá con calma, aquí hablamos de la bisectriz de un ángulo
De nuevo, dependiendo del ángulo que se esté mirando, pues la bisectriz también cambia, ¿ok? Vamos a mirar qué es la mediana. Entonces, la mediana de un triángulo es el segmento que va del vértice al punto medio del lado opuesto. Entonces, ustedes dirán, bueno, acá hay un montón de cosas, sí, no les voy a decir que no, pero vamos con calma. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la mediana del segmento AC. Entonces, bueno, o del lado AC. Esa mediana, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que pararse o salir desde el del extremo que no forma ese lado, que estamos hablando de AC, y debe llegar al punto medio del segmento en cuestión, que en este caso ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y yo cómo sé que es el punto medio? Bueno, porque este segmento que está aquí, el AM, es igual al segmento MC. Recuerden que cuando hay una línea que como que tacha un pedazo, lo que está queriendo decir es que esos segmentos son iguales. O sea, yo estoy diciendo que el segmento AM es igual al segmento MC. Por eso podemos decir que BM es una bisectriz. ¿Ok? Perdóname, es una mediana de el lado AC. Entonces acá podemos decir lo siguiente, es que el segmento BM, espérate, lo pongo con negro. BM es la mediana del lado o del segmento AC. ¿Y por qué es la mediana? Bueno, porque sale del vértice del triángulo que no está analizado en el lado que estamos mirando, que en este caso es el lado AC, y llega al punto medio. Entonces, por eso es la mediana. Y por otro lado, ¿qué es la mediatriz? Bueno, la mediatriz, creo que ya habíamos hablado de ella, pues es la línea que es perpendicular a ese lado y lo bisecta. O sea, además de ser perpendicular, lo divide en dos. Entonces realmente aquí está mal porque acá sería mediatriz, bueno, mediana y mediatriz. Es que en el libro, bueno, sería mediatriz y mediana. Ahí hay un errorcito, ven y yo lo corrijo rapidito. Pero pues es un error del libro. Mediatriz y mediana. Sí, porque la bisectriz ahí no tiene nada que ver. O al menos no en los dibujitos. ¿Ok? La mediatriz y la mediana. Bueno, y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y quién es la mediana acá en este caso? Pues la mediatriz, perdóname, sería el segmento, vamos a ponerlo por ejemplo con morado, sería el segmento PQ. Este segmento sería la mediatriz del lado AC. PQ es la mediatriz y lo pongo un poquito más hacia acá. PQ es la mediatriz del lado AC. Ok, entonces fíjense que uno de ellos era la mediatriz, que en este caso es PQ, y la otra es la mediana, que es BM. Ok, entonces pues toca practicar un poquito estas definiciones, pero pues yo sé que tampoco es que sea imposible de hacer. Toca tener cuidado de nuevo, porque estas son definiciones que de pronto tal vez ustedes no hayan manejado mucho en el colegio, pero yo creería que sí las vieron, pero de pronto las vieron muy rapidito. Bueno, la altura es bien interesante porque básicamente la altura siempre se mide. O sea, ustedes tienen un triángulo, ustedes saben que siempre siempre pueden tomar como base uno de los lados. Es decir, siempre pueden imaginarse que uno de los lados es horizontal. ¿Qué es lo que pasa acá? Mira, este ladito lo estamos tomando como un lado horizontal. Y para nosotros, ¿qué va a ser la altura? La altura básicamente es un segmento que es perpendicular. No necesariamente va a ser perpendicular al segmento AC, va a ser perpendicular a la recta que forman esos puntos. Y ya después vamos a hablar de eso. Ustedes dirán, ¿cómo así que la recta? Bueno, en este caso, si miramos el punto en cuestión, es B, o sea, vamos a mirar la altura
tomando como base al lado AC. Y desde el punto B vamos a bajar un segmento que es perpendicular, pero de nuevo, no va a ser perpendicular solamente a AC, sino que va a ser perpendicular a la recta que forma AC. O sea, realmente si acá fuéramos canzones, yo aquí tendría que poner un símbolo de recta. Y para medir la altura, pues la altura básicamente es el segmento que es perpendicular a la recta AC. O sea, realmente acá tendríamos que hablar de la recta AC. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y por qué en la recta si B, cuando hacemos la línea que es perpendicular a AC, pues ya es perpendicular a AC, no necesitaríamos a la recta? Bueno, ahorita cuando hablemos de ángulos obtusos se van a dar cuenta que a veces la altura puede formarse por fuera del triángulo. Entonces ahí sí necesitamos a la recta del lado que esté mirando la altura. ¿Ok? Entonces, cuando la altura, o bueno, cuando el segmento perpendicular al lado opuesto cae en el mismo segmento que estamos mirando, pues ahí no hay lío, ahí no necesitamos mirar ninguna recta. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando el triángulo, en el triángulo, la altura al dibujarla se sale del triángulo? Pues tenemos que utilizar la recta que forma el lado que estoy analizando. Y eso usualmente se hace con triángulos, pero que sean triángulos obtusos. Cuando son triángulos obtusos, la altura se va a salir del triángulo. Y aquí les tengo, pues, un ejemplito. Pero entonces fíjense que, bueno, ustedes me dirán, oiga, profesor, usted hizo ese dibujo de un montón de cosas. No, es el mismo triángulo, solamente que ese triángulo lo roté en algunos casos. Y ustedes me dirán, profesor, ¿cómo así? Bueno, por ejemplo, fíjense que aquí el libro es muy inteligente y él prolonga el segmento AC. Miren, el segmento AC es este pedacito que va de acá a acá. Y fíjense que aquí el vértice B, si dibujamos una línea perpendicular, pues esa línea se va a salir del triángulo. Entonces, cuando ustedes quieran calcular una altura y se den cuenta que el triángulo es obtuso, pues yo les recomiendo que más bien dibujen una recta que pasa por los puntos que forman el lado del triángulo que vamos a calcular, o sea, que lo tenemos como base. En este caso, el lado que tenemos como base es AC, quiere decir que estamos analizando la recta AC. O sea, realmente estaríamos trabajando con esa recta. Y de nuevo, la altura pues nace de tomar un segmento que sea perpendicular a la recta que está formada por los puntos de la base. O sea, la base en este caso es AC, entonces esa sería la altura. Esta que está acá sería la altura. Bien. Y si somos canzones sería el segmento BD. O sea, la altura es el segmento BD. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Ustedes me podrían decir, oiga profesor, ¿y si yo tomara la base por aquí arriba, cómo quedaría ese triángulo? Bueno, lo que yo hice fue tomar el mismo triángulo y rotarlo de tal manera que la base sea BC, ¿ok? O sea, miren que BC es este segmento. Y ustedes me podrían decir, bueno, profesor, ¿y cómo sería la altura ahí? Bueno, pues si tomamos a BC o a CB como base, que sería rotando el triángulo, pues miren que la altura, en este caso, la altura está dentro del triángulo, gracias a Dios. Entonces acá podríamos llamar a este puntito, creo que lo llaman... No, no le dan nombre. Bueno, llamémoslo E. Entonces en este caso, la altura sería el segmento AE. ¿Bien? Porque de nuevo, si cambié la base, ahorita la base la estoy viendo en CB. O sea, si quieren acá somos canzones y acá podemos decir, la base del triángulo está en AC. Bien. En el otro triángulo, la base está CB o BC, como la quiera llamar. La misma cosa. Y en el último, pues si teníamos la base en AC, luego en BC, la última base sería en AB o en BA, como la quiera llamar. ¿Listo? Este puntito que está acá sería A.
Entonces estaría la base en BA. Y si es así, si hacemos una recta que pase por BA, pues en este caso la altura sale de C y es un segmento perpendicular a esa recta. O sea que esa sería la altura. De aquí la altura es el segmento CE. Sino que es que en el libro ponen todas las alturas a la vez y me parece mejor, o por lo menos me parece más bonito, tomar el triángulo e irlo rotando e ir mirando quién es la base y en base a eso pues identificar quién es la altura, ¿ok? Entonces fíjense que en un triángulo ustedes pueden calcular tres alturas distintas dependiendo de quién es la base. Ustedes siempre pueden, como un triángulo tiene tres lados, pues cada lado puede hacer el papel de base y con eso también las alturas van cambiando. Luego vamos a mirar qué propiedades cumplen las alturas o qué invariantes cumplen las alturas, pero bueno, por ahora no vamos a molestar tanto con eso. Aquí estamos haciendo un repaso de definiciones. Bueno, acá se vienen las cosas interesantes porque aquí vamos a hablar de ángulos adyacentes. Pues bueno, ángulos adyacentes pues básicamente son dos ángulos que comparten un lado, ¿ok? Básicamente es eso. Ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, fíjense que acá tenemos dos ángulos. Y ustedes dirán, ¿cuál es, profesor? Bueno, aquí tenemos el ángulo A, que es este que está acá. Lo voy a poner con color. Solamente que pues como en el libro no hay colores, este ángulo que está de aquí a acá, o mejor, pues bueno, es que ahí como está este ángulo que va de aquí a acá, que así es como lo ponen en el libro, ese sería el ángulo A. Bien. Y este otro ángulo que lo vamos a poner por ejemplo con azul claro, este ángulo que está aquí, vamos a llamarlo B, y realmente representaría este segmento, bueno, este ángulo que se está formando entre estos dos pedacitos. Entonces, fíjense que los ángulos que se forman ahí, entonces fíjense que el ángulo A y el ángulo B comparten el lado AD, ¿ok? O sea, que sería el lado que está ahí en color azulito. Entonces, si son dos ángulos que comparten un lado, pues automáticamente son ángulos adyacentes. El ángulo A y el ángulo B son ángulos adyacentes. Porque comparten un lado. Ya, se acabó. O sea, la definición realmente no es tan horrible. Bueno, ángulos opuestos por el vértice. Cuando ustedes tienen dos rectas o dos segmentos y esos dos segmentos se cortan, pero bueno, se cortan en un punto dado, ¿ok? Bueno, aquí hablan de dos líneas, pero realmente cuando hablamos de líneas también pueden ser segmentos que se cortan en un punto interior, ¿ok? Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso? Bueno, básicamente en este dibujo, si ustedes tienen dos segmentos, que sería AB, vamos a ponerlo con color porque yo creo que ustedes ven las cosas mejor con colores. El segmento AB y el segmento CD. Entonces, ¿quiénes serían opuestos por el vértice? Bueno, básicamente el ángulo 1 es opuesto por el vértice del ángulo 3, ¿ok? O sea, opuestos por el vértice es que comparten el vértice pero están en lados opuestos. Entonces, en este caso, el ángulo 1 y el ángulo 3 comparten un vértice, que en este caso sería este puntico acá de intersección, ¿ok? Y son opuestos, o sea, uno es el reflejo del otro, o sea, están como reflejados los ángulos, ¿ok? Por eso serían opuestos por el vértice. Por otro lado, el ángulo 2 con el ángulo 4 también son opuestos por el vértice porque también comparten un vértice y son opuestos, ¿ok? Entonces acá podríamos decir que los ángulos
bueno, voy a ponerlo con el color que usé. Los ángulos 1 y 3 son opuestos por el vértice y del mismo modo, pero pues ya no hablamos de los ángulos 1 y 3, sino que serían los ángulos 2 y 4, pero pues le voy a poner el cambio de color porque ya no son azulitos, sino que son rosados. Serían opuestos por el vértice. ¿Listo? O sea, esos serían como las dos parejitas de ángulos que en este caso son opuestos por el vértice. Perfecto. Ángulos complementarios. Bueno, ángulos complementarios pues son dos ángulos que al sumarse dan 90 grados y los suplementarios son dos ángulos que al sumarse dan 180. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se hace eso? Bueno, en este caso, fíjense que para que sean ángulos complementarios, pues deben ser ángulos adyacentes, porque tienen que estar pegados. Pero a veces, bueno, lo identifican como en dos casos, pero realmente pues va a ser el mismo caso. Ángulos complementarios. La definición general no está pidiendo que sean adyacentes, pero uno usualmente en los problemas de trigonometría los va a tener como adyacentes, o bueno, en los problemas de geometría. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, fíjense que aquí este lado se comparte, aunque lo quiero poner acá, pero también voy a poner otra linecita por acá. Pero ese es el problema, que es que me lo pone encima. Voy a ponerlo acá así dibujadito, así. Perfecto. ¿Y para qué hago la diferencia? Bueno, básicamente lo que estoy haciendo es como imaginándome que, bueno, los dos lados representan, o sea, los dos lados son contiguos, o sea, uno está pegado al otro, solamente que lo quise separar un poquito con colores. Y lo que nos están indicando es que, vea, dos ángulos son complementarios cuando su suma da 90, es decir, cuando los juntamos uno con el otro, se tiene que formar un ángulo de 90 grados, ¿ok? Que es lo que nos dicen técnicamente acá. Mira, si yo junto esos dos ángulos, te tiene que dar 90 grados. O sea, al juntar esta medida y si juntamos esta otra medida, al sumarlos nos da 90 grados. Eso es que sean ángulos complementarios. Entonces fíjense que en la definición pues no me está diciendo que sean adyacentes, no necesariamente. En general uno podría tener dos ángulos separados y que al sumar las medidas de los ángulos te dé 180, ¿ok? Entonces aquí lo único que están diciendo es que A más B te da 90, o sea que el ángulo A y el ángulo B son complementarios. Del mismo modo va a pasar algo similar con los ángulos suplementarios, pues en vez de sumar o que los dos ángulos la suma de 180, perdón, que la suma de 90, en vez de dar 90 nos va a dar 180. Y aquí puede pasar algo parecido, entonces aquí voy a poner como una linecita rosada y muy al lado voy a poner una linecita azul. Voy a ponerla casi subidita, dibujadita, ahí, perfecto. Y pues uno se lo puede imaginar como si separáramos, o sea, como si hubiéramos despegado esos lados que estaban antes juntos, pero ahora los despegamos. Y lo que estamos diciendo ahora es que este ángulo A, que es este mismo, sumado con el ángulo B, que es este pequeñín que está acá, pues nos tiene que dar 180 grados. Entonces aquí estaremos diciendo, voy a escribirlo acá, A más B te da 180 grados,
Pues esto quiere decir que A y B son suplementarios. Yo creo que con color se ve un poquito mejor las cosas, ¿no? Porque pues tristemente el libro no tiene color, entonces pues bueno, ahí lo mejoro en ese sentido. Bueno, ¿qué es lo que pasa con estas definiciones? Porque de pronto muchos de ustedes saben cositas de este tipo de ángulos. Por ejemplo, que hay unos opuestos por el vértice que son iguales y cosas así. Lo que ocurre es que en matemáticas yo les había dicho que uno usualmente para demostrar algo debe iniciar de algo que va a tomar como verdad. O sea, técnicamente sería como una hipótesis cuando uno va a hacer una demostración. Pero realmente, si vamos a formar una teoría, uno siempre tiene que partir de unas bases que son cositas que vamos a tomar como verdad, o sea, no vamos a tener que probarlas. Y en matemáticas a eso se le llama principio o se le llama axioma. Entonces, principios o axiomas para ángulos adyacentes opuestos por el vértice complementarios o suplementarios. Entonces, cuando hablamos de un principio o de un axioma, son verdades que no vamos a demostrar, o sea, son cosas que ya estoy tomando como verdad, ¿ok? O sea, para nosotros serían como, bueno, entre comillas, una hipótesis, pero realmente cuando hablamos de principio o axioma es algo que vamos a tomar como verdad de una vez y no vamos a ponernos a dudar de eso, o sea, de una vez vamos a decir, ah, esto es cierto y se acabó. ¿Cuál es el primer principio o cuál es la primera cosa que vamos a tomar siempre como verdad? Nos dicen, si un ángulo C se divide en dos ángulos adyacentes, A y B, entonces la suma de los ángulos adyacentes te tiene que dar C. Que eso es algo como natural, que uno diría, pues sí, ¿no? Bueno, no es tan fácil porque, de nuevo, en matemáticas tú tienes que definir bases. Pero no lo podemos imaginar así. Si yo digo, por ejemplo, que este es el ángulo A, este ángulo pequeñito es A. Y digo, por ejemplo, que este otro ángulo que está aquí es B. Y esos dos son ángulos adyacentes. Y al juntar los dos ángulos me da un ángulo que es el ángulo C, ¿ok? O es más, lo puedo poner por aquí arribita, más bien. Todo este ángulo de aquí a acá es C. Pues si eso ocurre, o sea, si tenemos un ángulo y lo dividimos en dos ángulos que son adyacentes, pues la suma de los dos ángulos pequeños me tiene que dar el ángulo grande. O sea, lo que quiere decir es que A más B. Y ustedes me podrían decir, ay, pues eso es obvio. Bueno, de nuevo, en matemáticas las cosas no son obvias. Uno tiene que probarlas. Pero para poder probar las cosas, uno tiene que partir de ciertas ideas que uno va a tomar como verdad siempre. Entonces, eso es lo que me está queriendo decir ese primer principio, que si tú tienes un ángulo y lo divides en dos ángulos adyacentes, pues la suma de los ángulos que formamos que eran adyacentes te tiene que dar la suma, o sea, la suma de ellos dos me tiene que dar el ángulo original que teníamos, que en este caso lo estamos llamando C. Entonces, ese es el primer principio. Ahora, los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, es decir, las medidas de esos ángulos que son opuestos por el vértice son el mismo. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, si este ángulo que está aquí lo vamos a llamar, por ejemplo, A, este es el ángulo A, el opuesto por el vértice es el que está aquí abajo. Este sería B, por ejemplo. Y por otro lado, este ángulo, si lo llamo C, este llamémoslo D, que sería su opuesto por el vértice, ¿no? ¿Por qué? Porque comparten un vértice, están formados por dos rectas o por dos segmentos que se cortan en un punto interior
y además de eso comparten un vértice y son opuestos. Entonces, ¿qué es lo que me dice este principio 2? Bueno, que si tenemos dos ángulos que son opuestos por el vértice, pues automáticamente sus medidas son iguales. Es decir, que este ángulo es igual a esto en medida. Recuerden que si le ponemos el símbolo de grado, ahí estamos hablando de la medida. Entonces, en este caso estamos diciendo que el ángulo A o la medida del ángulo A es igual al ángulo B. Y por otro lado, la medida del ángulo D es igual a la medida del ángulo C. Entonces, en ángulos opuestos por el vértice, dos ángulos que sean opuestos por el vértice son iguales en medida, ¿ok? Eso es lo que nos dice el principio 2. ¿Qué nos dice el principio 3? Si dos ángulos complementarios miden A y B, como son complementarios, su suma debe ser 90. Bien, aunque ustedes dirán, venga profesor, pero esa no fue la definición. Bueno, sí, pero realmente aquí lo que nos están diciendo es que, bueno, que lo vamos a tomar como una verdad directamente. Entonces, ya aquí estamos hablando también, por ejemplo, en el caso cuando son ángulos complementarios, pero que sean también adyacentes. Realmente uno tendría que ser un poquito más específico, pero bueno, no pasa nada. Este, por ejemplo, es el ángulo A. Este es el ángulo B, por ejemplo. Y por ejemplo, si son ángulos adyacentes y son complementarios, pues la suma me tiene que dar este ángulo de 90 grados, ¿ok? O sea que acá estamos diciendo que el ángulo B, sumándose con el ángulo A, me tiene que dar 90 grados. Que pues ustedes podrían decirme, profesor, pero esa no es la misma definición. Bueno, sí. Aunque el principio 4 es el que ayuda a mejorar esa idea. Y es que me están diciendo que los ángulos adyacentes son complementarios y sus lados exteriores son perpendiculares entre sí. Acá, ¿cuáles lados perpendiculares estamos hablando? Bueno, estamos hablando de este lado y este lado son los lados exteriores de esos ángulos adyacentes. Entonces, si los ángulos adyacentes son perpendiculares, pues quiere decir que son complementarios esos ángulos adyacentes. A eso es lo que se refiere, pero pues básicamente son cosas que vamos a tomar como verdad. Vuelve y juega. Esa es la importancia de los principios. En los ejercicios ustedes van a poder utilizar estos principios y creo que me faltan otros 3. Tercer principio. Si dos ángulos suplementarios miden A más B, entonces la suma es 180. Bueno, sí, esa es la definición de ángulo suplementario, pero lo vamos a tomar como un principio, ¿ok? Que por ejemplo, si ustedes acá tienen una cosa acá así, y ustedes me están diciendo, mira, este es el ángulo A y este es el ángulo B, pues si son suplementarios, ya dijimos que A más B me tiene que dar 180, ¿no? Y el otro caso es que si los ángulos adyacentes son suplementarios, pues los segmentos deben vivir en una misma recta. O sea, miren que estos segmentos que son externos o sus lados externos viven en la misma recta. ¿Cuál recta? Bueno, pues sería esta recta que está acá, ¿ok? Eso es lo que me están diciendo aquí. O sea, el principio 5 y el 6 están relacionados. Porque uno es cuando en general ángulos suplementarios, que recuerden que si son suplementarios es que la suma te dé 180, pero si son adyacentes y suplementarios, pues los lados externos, o sea, los lados que no comparte los dos ángulos adyacentes, pues tienen que vivir en una misma recta, o sea, tienen que formar como una línea o tienen que vivir los dos en una misma línea. Eso es lo que te están diciendo. Y el último principio, que es el 7, si los ángulos suplementarios son congruentes, cada uno de ellos es un ángulo recto. O sea, ¿qué es lo que me están diciendo? Tenemos dos ángulos suplementarios que son congruentes, o sea, miden lo mismo. ¿Cómo? Miden lo mismo, pues para que midan lo mismo y la suma te dé 180, pues es que cada uno valga 90, obligatoriamente. Entonces lo que te está diciendo es que, mira, si tú tienes dos ángulos que son suplementarios y son congruentes,
pues ellos deben ser un ángulo recto obligatoriamente. Es decir, el ángulo que se forma acá debe ser de 90 y el ángulo que se forma acá debe ser de 90. O sea, 90 grados y aquí 90 grados por el otro lado. Para que dos ángulos suplementarios sean congruentes, o sea, midan lo mismo. Recuerden que congruente es que midan lo mismo. Bueno, pues hasta aquí es este bello resumen de teoría. Nos vemos en el próximo video. Bye.